Mi nombre es Elena Ruiz y a los 35 años soy sargento primero en las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos. He pasado toda mi vida aprendiendo a neutralizar al enemigo de manera sistemática, pero nunca imaginé que mi mayor enemigo dormiría a mi lado. Esa tarde llegué temprano a casa con una botella de Bourbon Pappy Van Winkle de 23 años en la mano, lista para contarle a mi esposo, Marcos García, la noticia de la mayor promoción de mi carrera. Pero al caminar en silencio hacia nuestro dormitorio, la escena que se desplegó me dejó paralizada. No solo escuché a mi hermana, Claudia Ruiz, gemir el nombre de mi esposo. Fue la visión de ella usando la bata de seda de mi madre, aquella que ella me dio antes de morir, la que nunca me atreví a usar. Y luego escuché la voz de Marcos, un susurro despectivo que nunca olvidaré. Ella solo es una soldado, Claudia. Tú eres una mujer de verdad. No sabían que la soldado estaba justo afuera de la puerta y que la guerra de sus vidas acababa de comenzar. Si alguna vez te han apuñalado por la espalda, por las personas que más debías amar, dime desde dónde estás viendo esto. Da el like y prepárate para una campaña llamada Justicia. El sol de la tarde se filtraba a través de los altos pinos de hojas largas de Carolina del Norte, proyectando patrones de luz y sombra sobre el capó de mi camioneta. Con las ventanas bajadas, dejé que el aire húmedo y terroso llenara la cabina. Una sonrisa genuina en mi rostro. En el asiento del pasajero, cuidadosamente abrochada, estaba la botella de Pappy Van Winkle. Me costó una fortuna, pero valió la pena. Este era un día para celebrar. Después de años de trabajo incansable, de despliegues que parecían no terminar nunca, de empujar mi cuerpo y mi mente al límite absoluto, finalmente fui seleccionada para convertirme en instructora en la Escuela de Guerra Especial. Fue una promoción que definió mi carrera. Imaginé la cara de Marcos cuando le mostrara el Bourbon y los 2 boletos de avión a Montana que llevaba en mi bolsillo. Nos veía sentados en el porche trasero esa noche, el olor de las costillas al estilo Carolina ahumándose en la parrilla, las favoritas de él, mientras planeábamos nuestro viaje. Unas vacaciones reales, solo nosotros 2, bajo ese cielo amplio y abierto. Durante años, mi vida había sido una serie de sacrificios, largos meses lejos de casa, ejercicios de entrenamiento agotadores bajo un calor sofocante y un frío helado, el zumbido constante del peligro que se convierte en parte de ti. Pero creía que todo valía la pena. Pensaba que tenía todo lo que una persona podría pedir, una carrera que me llenaba de orgullo y un esposo que era mi refugio, mi regreso pacífico después de la tormenta. Esa frágil, hermosa pieza estaba a solo minutos de ser destrozada y yo conducía hacia ella, completamente ajena. Lo primero que me golpeó al entrar por la puerta fue el silencio. No era el silencio vacío y pacífico de una casa vacía, sino un silencio pesado, expectante. Mi entrenamiento, los instintos perfeccionados durante una década de reconocimiento y evaluación de amenazas, tomaron el control antes de que mi mente consciente se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Mi cuerpo se puso en alerta máxima. Ahí, junto a la puerta, había un par de zapatos de hombre. Unos Oxfords negros de Allen Edmonds. No eran los de Marcos. Él vivía con botas de cuero desgastadas y zapatillas deportivas. Sobre la barandilla de la escalera colgaba descuidadamente un saco de contratista, de un gris corporativo que no encajaba en nuestra casa rústica. Luego, el olor me golpeó, un perfume dulzón, una mezcla de vainilla y gardenia que se adhería al aire. No era mío, mi aroma era a jabón, pólvora y un toque limpio de cedro de mi vestidor. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza, un golpeteo fuerte y rítmico contra mis costillas. No era miedo. Era la fría alarma alimentada por adrenalina que señala el contacto con el enemigo. Cada paso que daba sobre el suelo de madera era silencioso, deliberado, mi peso equilibrado
sobre la punta de mis pies. Ya no era una esposa regresando a casa. Era una operativa despejando una estructura. Mis ojos escaneaban cada detalle mientras avanzaba por el pasillo, pasando frente a la galería de fotos de nuestra boda. Ahí estábamos, sonriendo con nuestros trajes de gala y mi vestido blanco. Un monumento a una promesa que ahora se sentía como una cruel broma. Había entrenado para emboscadas, para illets, para amenazas que venían de las sombras. Estaba preparada para todo, excepto para la verdad que me esperaba arriba. Al acercarme a la cima de las escaleras, lo escuché. Primero, un sonido amortiguado, indistinto, pero luego una voz, la de mi hermana Claudia, aguda y servil de una manera que siempre me ponía los dientes de punta. Y entonces, a través de la puerta del dormitorio, que estaba entreabierta solo 1 centímetro, lo vi todo. Claudia llevaba la bata de seda blanca perlada de mi madre, aquella que mi madre usó en el hospital durante sus últimos días, la que me hizo prometer que usaría en una noche verdaderamente especial. Una rabia violenta y helada, más fría y aguda que cualquier miedo que haya conocido, atravesó mis venas. Esto no era solo una aventura, era una profanación, una violación de algo sagrado. Y luego, la voz de Marcos, baja y conspirativa, impregnada de un desdén que nunca había oído antes. Ella solo es una soldado, Claudia, tú eres una mujer de verdad. Esa frase no me hizo llorar, hizo algo mucho peor. Fue como un disparo limpio y certero al corazón de la mujer que fui, la esposa que lo amaba. La mató al instante y en su lugar la soldado se levantó, completamente despierta y al mando. El dolor no desapareció, se cristalizó, se agudizó en un único punto de enfoque. El objetivo ahora estaba claro. El enemigo había sido identificado. Mi entrenamiento me gritaba: no te enfrentes, no te precipites sin tener inteligencia. La confrontación directa lleva al caos. Pérdida de ventaja. En lugar de irrumpir por la puerta, di un paso atrás en silencio, luego otro. Mis movimientos fueron fluidos, económicos, desprovistos de emoción. Me retiré al baño de invitados al otro lado del pasillo, cerrando la puerta detrás de mí sin hacer ruido. Mi corazón ya no latía con rapidez. Era un bloque de hielo en mi pecho. Saqué mi teléfono, mis dedos firmes, mientras navegaba por la aplicación de grabadora de voz y pulsaba el botón rojo. Me quedé allí, inmóvil, apoyada en la fría pared de azulejos, capturando los sonidos de su traición. Cada segundo de la grabación era otra pieza de evidencia, otra ronda de munición. Cada gemido, cada mentira susurrada forjaba mi determinación en algo inquebrantable. Esto ya no era un matrimonio roto, era una misión. Y mientras me quedaba allí, en la oscuridad silenciosa, le di un nombre a esa misión: Operación Caída. No iba a llorar, no iba a gritar, iba a planificar, iba a ejecutar. Mi dolor acababa de recibir un propósito, y ese propósito era su destrucción sistemática y total. Después de que se fueron, la casa finalmente volvió a estar en silencio, pero el silencio ya estaba viciado, envenenado. No dormí. En lugar de eso, me dirigí a mi estudio. La pequeña habitación, una vez un santuario lleno de libros sobre historia militar y mapas de tierras lejanas, ahora se convirtió en mi centro de operaciones tácticas. Mi pesado escritorio de roble era el puesto de mando. Conecté mi disco duro cifrado, mi teléfono burner y encendí mi computadora portátil. El primer orden del día fue asegurar la inteligencia que acababa de recolectar. Subí el archivo de audio de mi teléfono a un servidor en la nube anónima y segura. Evidencia registrada, activos asegurados. Comencé a trabajar, dejando que la lógica fría de mi entrenamiento se apoderara de mí. Abrí un programa de análisis de enlaces y empecé a construir un mapa de red conectando los puntos de datos. Marqué los viajes de negocios sospechosos de los últimos 6 meses. El repentino
y fuerte interés de Claudia en asistir a eventos de contratistas militares cerca de Washington, D.C., cada pieza de información era un nodo y a medida que trazaba las líneas entre ellos, comenzaba a aparecer una imagen clara de un engaño coordinado. Pero mientras trabajaba, la imagen de Claudia con esa bata de seda blanca, perlada, de mi madre, seguía apareciendo en mi mente. Una persistente y ardiente imagen residual, y entonces rescató otro recuerdo de lo más profundo, una herida mucho más antigua que traté de enterrar durante más de 20 años, el recuerdo de una medalla de oro y el calor asfixiante de un verano en Virginia. Tenía 12 años. Ese verano era mi mundo entero. Me despertaba a las 5 de la mañana, cada día, con el cielo aún gris y suave antes del amanecer, para montar mi bicicleta hacia la piscina comunitaria. Nadaba vueltas hasta que mis músculos ardían con un dolor abrasador y mis pulmones se sentían crudos. Pasaba horas practicando mis giros de voltereta hasta que eran perfectos. Mi piel bronceada por el sol implacable, el olor a cloro grabado permanentemente en mi cabello. Mi objetivo era único: la medalla de oro en los 100 metros, estilo libre en el campeonato. Y la gané. Recuerdo el peso de ella alrededor de mi cuello, la textura rugosa de la cinta azul, la sensación abrumadora de que por fin todo mi esfuerzo había valido la pena de una manera que todos pudieran ver. Mi alegría duró exactamente un día. A la mañana siguiente había desaparecido de la caja de terciopelo sobre mi tocador. La encontré alrededor del cuello de mi hermana de 9 años, Claudia, mientras se preparaba para ir al colegio. Estaba desfilando frente al espejo, contándole a su reflejo cómo había ganado la gran competencia de natación. Cuando la confronté, con lágrimas calientes de rabia e incredulidad nublando mis ojos, ella solo hizo un puchero. Y luego mis padres intervinieron. «Claudia solo te admira, hija», dijo mi madre con ese tono conciliador que siempre usaba, como si mis sentimientos fueran una inconveniencia menor. «Ella te mira con admiración». Miré a mi padre, un coronel retirado del ejército, un hombre cuyo respeto deseaba más que nada. Esperaba que entendiera la disciplina, que comprendiera el valor de algo ganado. En cambio, su mandíbula se apretó. Me miró no con simpatía, sino con decepción. «Tú eres la fuerte, Elena», me ordenó, su voz sin lugar a discusión. «Déjala tenerlo, no seas tan egoísta». Tuve que quedarme allí, muda y temblando de una furia impotente, y ver a mi hermana pequeña llevar mi logro al colegio. Tuve que escucharla recibir elogios por la victoria que mis músculos doloridos y mis pulmones ardientes habían ganado. Yo era la fuerte, y ser la fuerte significaba que mis logros eran desechables, mis sentimientos irrelevantes, y mi papel era dar en silencio, mientras el papel de Claudia era tomar con gracia. Mirando la pantalla iluminada de la computadora en mi estudio, los años se derrumbaron. Lo vi con la claridad brutal de una imagen satelital. Mi vida entera había sido una repetición exacta de ese patrón. Siempre fui la que empujaba más fuerte, la que sacrificaba más, la que cargaba el peso. Me uní al ejército, persiguiendo la aprobación de mi padre, mientras Claudia seguía una carrera como influencer, esposa de militar, monetizando los mismos sacrificios que yo y tantos otros realmente hacíamos. Ella era la que se aprovechaba de todo. Claudia era la beneficiaria, la que era mimada, protegida y perdonada por todo. ¿Y Marcos? Encajaba perfectamente en ese patrón. Le encantaban los beneficios de mi fortaleza, el estatus de estar casado con una boina verde, la seguridad financiera, el respeto que eso le daba en su trabajo. Pero él resentía la independencia que conllevaba. No quería una pareja igual, quería una mujer que pudiera proteger, una damisela para su caballero. Le gustaba la idea de una mujer fuerte, pero no la realidad de una que realmente no lo necesitaba. Esa traición no fue un solo evento, fue la culminación de una vida
siendo minimizada por las personas que se suponía que más me querían. Un susurro tranquilo y determinado escapó de mis labios. Basta, no habrá una próxima vez. No hubo lágrimas. Llorar se sintió como un lujo que no podía permitirme, una debilidad que la misión no me permitía. En su lugar, una claridad fría y despiadada se apoderó de mí. Mi pasado me había enseñado una lección invaluable. Pedirles que actuaran con justicia, suplicar por equidad, era una pérdida de tiempo. Solo me dirían que estaba siendo egoísta otra vez. La única manera de ganar era ser más fuerte, más inteligente y más despiadada de lo que ellos podían imaginar. Dirigí mi atención al portátil personal de Marcos, que estaba en la esquina del escritorio. Probé una contraseña, su cumpleaños. Negado. Nuestro aniversario. Negado. Entonces, un pensamiento amargo cruzó por mi mente. Escribí CLAUDIA0A814. Su cumpleaños. Acceso concedido. Una sonrisa fría y quebrada tocó mis labios. Dentro era una mina de oro de descuido, recibos de hotel para dos, en sus viajes de negocios, correos electrónicos empalagosos, un historial de búsquedas que pintaba una imagen vívida de su aventura. Mi enemigo era descuidado. Comencé el meticuloso proceso de catalogar todo, crear carpetas, etiquetar archivos. Cada archivo era una ronda en la recámara. Cada pieza de evidencia era un pasador que sacaba de una granada. Si alguna vez te dijeron que eres la fuerte y eso significaba que debías soportar en silencio la injusticia, mientras otra persona se salía con la suya, apoya esta historia dando like y dime en los comentarios. Solo escribe la palabra fuerte abajo para saber que estás allí. Mis manos se movían con eficiencia practicada, una sensación de propósito sombrío guiándome. Los recuerdos que alguna vez fueron una fuente de profunda tristeza, ahora se estaban convirtiendo en armas. El dolor se transformaba en combustible. El pasado ya no era una carga, ahora era un mapa hacia la victoria. Las siguientes 72 horas se desdibujaron en una niebla de cafeína e intensidad hipersensible. Mi vida se dividió en dos realidades irreconciliables. Durante el día era sargento primero Ruiz. Conducía hacia Fort Bragg, mi uniforme impecable, mi postura perfecta. Llevaba a mis cadetes de entrenamiento a través de los ejercicios, me sentaba en las reuniones de estrategia y aceptaba felicitaciones por mi promoción con una sonrisa mecánica. Realizaba mis deberes con eficiencia impecable, mi rostro una máscara inexpresiva. Mis compañeros veían lo que siempre veían, una soldado dedicada, disciplinada y en control. No tenían idea de que la verdadera guerra no estaba en algún desierto lejano, sino en la carcasa vacía de mi propio hogar. Cuando caía la noche, la soldado permanecía, pero la misión cambiaba. Mi casa se transformaba en un centro clandestino de análisis de inteligencia. Dormir era un lujo que no podía permitirme. Mi dieta consistía en café negro, hervido tan espeso como lodo, y barras de proteína que masticaba sin sabor. Las noches eran una molienda silenciosa e implacable. Encorvada sobre mi laptop, la luz de las pantallas proyectaba largas sombras mientras revisaba los escombros digitales de mi vida. Comencé a cruzar meticulosamente cada línea de las declaraciones de tarjeta de crédito de Marcos. Un cargo por un hotel boutique en Arlington, Virginia, en una fecha en la que supuestamente estaba en un viaje de trabajo a San Diego. Una búsqueda rápida en las redes sociales de Claudia reveló una publicación de ese mismo fin de semana. Una foto de 2 copas de champán con el pie de foto, un fin de semana solitario en la ciudad. Las mentiras eran tan evidentes. Compilé los datos en una línea de tiempo detallada, una hoja de cálculo que se convirtió en una acusación devastadora de su engaño. Un agotamiento físico, profundo y mordaz, se asentó en mis huesos. Mis ojos ardían y un dolor sordo palpitaba en la base de mi cuello. Pero un boino verde
está entrenado para compartimentalizar el dolor, para archivarlo y seguir con la misión, así que lo empujé hacia abajo. Ignoré la protesta de mi cuerpo y seguí trabajando. Estaba sola, completamente sola, en la misión más solitaria de mi vida. En la tercera noche, mi teléfono vibró. La vibración fue extrañamente fuerte en el silencio absoluto. Era mi madre. Por un breve y tonto latido, una chispa de esperanza encendió mi pecho. Tal vez lo sabe, tal vez sintió que algo estaba mal. Era un pensamiento tonto, infantil. Dejé que sonara 2 veces más antes de contestar, mi voz neutral. Hola, mamá. Elena, cariño, ¿cómo estás? Me enteré de tu promoción. ¡Qué maravilla! Canturreó, su voz brillante pero distante. Escucha, te llamo por Claudia. Claro, ahí estaba. La chispa de esperanza se apagó, dejando una fría ceniza. Pobrecita, está tan estresada últimamente con estos nuevos contratos como influencer. Es mucha presión. ¿Sabes lo sensible que es? Su voz estaba impregnada de esa preocupación familiar que reservaba exclusivamente para mi hermana. Luego llegaron las palabras, esa frase casual que era la historia de mi vida. Tú eres su hermana mayor y eres una soldado. Eres más fuerte. ¿Podrías vigilarla por mí? Tal vez llamarla este fin de semana, solo para animarla. Mi mano apretó el teléfono. Mis nudillos se pusieron blancos. La audacia de esa petición me robó el aire. Quería que yo, la mujer cuya vida destruía a Claudia, fuera a animarla. La solicitud era tan profundamente insultante que trascendía la crueldad. No solo me estaban traicionando, esperaban que yo les ayudara a hacerlo. Para ellos no era una persona, era una herramienta, la fuerte, la que arreglaba todo, la soldado que podía absorber cualquier golpe y seguir estando de pie. Tomé una respiración lenta y controlada. Lo miraré, dije, mi voz fría y plana. Colgué. El silencio que inundó la habitación después fue más pesado que antes. Era el silencio aplastante de ser invisible para las personas que se suponía debían verme con mayor claridad. Ya no podía trabajar, no podía quedarme quieta. La rabia, tan comprimida, era ahora un núcleo volátil dentro de mí. Antes del amanecer, el sueño seguía siendo un extraño. Me puse las zapatillas para correr. Necesitaba moverme, necesitaba dolor. Corrí hacia la penumbra antes del amanecer, por los senderos familiares que serpenteaban a través de los bosques de pinos alrededor de Fort Bragg. El aire húmedo de Carolina del Norte, espeso como una manta, llenó mis pulmones. Corrí sin pensar, empujándome más allá, mis pies golpeando el suelo, mojado, con un ritmo furioso. Corrí hasta que mis muslos ardieron y mi respiración se hizo irregular. Cada pisada brutal era un grito que no podía liberar. De opreso liber, el lema de las fuerzas especiales resonaba en mi cabeza. Liberar a los oprimidos. Durante toda mi carrera había luchado para liberar a otros. Ahora, la única persona a la que debía liberar era a mí misma. La agonía física fue un fuego purificador, quemando el dolor y la confusión. Cuando los primeros rayos del sol cortaron los árboles, finalmente me detuve, agachada con las manos sobre las rodillas, el sudor cayendo de mí. La agotación se había ido. El caos emocional también se había ido. Lo único que quedó fue una resolución fría, pura e inquebrantable. Regresé a mi centro de mando con una nueva claridad. La casa estaba casi terminada. Hice una última llamada a un viejo amigo de una misión conjunta, un tipo que ahora trabajaba en el tranquilo mundo de la ciberseguridad. Mi solicitud fue sencilla. Tengo una preocupación de seguridad respecto a un contratista de defensa, le dije. Necesito ver algunos correos electrónicos borrados de su servidor. Es una cuestión de integridad operativa. No hizo preguntas. En nuestro mundo no es necesario. Horas después, apareció un archivo cifrado en mi bandeja de entrada. Y ahí estaba, la pieza final, el golpe mortal. Una cadena de correos entre Marcos y Claudia. En ella, Marcos, usando su alta autorización de seguridad,
había enviado información confidencial sobre un contrato del Departamento de Defensa, especificaciones técnicas, límites presupuestarios, criterios de evaluación. Le estaba pasando información privilegiada, dándole una ventaja ilegal. Esto no era solo infidelidad, esto era un delito, una violación de la seguridad nacional. Era todo lo que necesitaba, no solo suficiente para terminar un matrimonio, esto era suficiente para destruir sus carreras, sus reputaciones y sus futuros. La misión había cambiado. La fase de recolección de inteligencia había terminado. La fase de acción directa estaba a punto de comenzar. Una vez que la última pieza de evidencia estuvo asegurada, la adrenalina que me había sostenido durante 3 días desapareció, dejando un vacío aterrador en su lugar. La misión estaba completa, pero no sentí ninguna sensación de victoria. Solo había una profunda y vacía agotación que se asentó en lo más profundo de mi alma. Mi casa, que antes era un santuario, ahora se sentía como una tumba. Su silencio me ahogaba, llenándome con los fantasmas de secretos sucios. No podía quedarme ni un segundo más allí. Las paredes parecían cerrarse sobre mí. Cada fotografía en la pared, un recordatorio burlón de la vida que pensaba que tenía. Agarré mis llaves, subí a mi camioneta y me fui. No tenía destino. Solo huía del silencio. Mi camioneta me llevó por las calles conocidas y sucias de Fayetteville, pasando junto al resplandor neón de las casas de empeño y los bares tenuemente iluminados que servían a los soldados de permiso. Las luces de la ciudad se difuminaban en una mancha de colores sin sentido. Finalmente, me encontré estacionando en el pequeño y discreto aparcamiento de un diner 24 horas, escondido en una calle secundaria. Era el tipo de lugar que parecía haber existido toda la vida, con un cartel desgastado, café siempre en proceso de preparación y los asientos de vinilo rojo agrietados. Solo quería estar en un lugar con el bajo murmullo de la actividad humana, el tintineo de los platos, el murmullo de las conversaciones, cualquier cosa para ahogar el silencio opresivo de mis propios pensamientos. Me deslicé hasta un taburete en la barra, sintiéndome más agotada e invisible que nunca en mi vida. Una camarera con un rostro amable, pero cansado, y un nombre en la etiqueta que decía Beatriz, se acercó. «¿Qué te puedo traer, cariño?», me preguntó, su voz rasposa por años, tomando pedidos. «Solo café negro y un par de pancakes», respondí, mi voz sonando distante incluso para mí. No tenía hambre, realmente no, pero necesitaba la ancla de hacer algo normal, algo mundano. Necesitaba fingir, aunque solo fueran unos minutos, que era otra persona más que se detiene a comer algo a última hora de la noche. Unos taburetes más allá de mí, un hombre mayor, probablemente en sus 70, estaba sentado. Llevaba una camisa de franela sencilla y una gorra de béisbol verde, desgastada, con el emblemático águila, globo y ancla del Cuerpo de Marines de EEUUU. Un veterano de Vietnam. Sus ojos estaban claros y calmados, y observaba toda la sala con una mirada silenciosa y atenta. No me miraba fijamente, pero podía sentir su conciencia de mí. No era una mirada curiosa, intrusiva, de un extraño tratando de descifrarte. Era algo más profundo, una expresión de reconocimiento silencioso, sabedor. Vio la forma en que me sentaba erguida, incluso en un taburete de diner. Vio la manera inconsciente en que mis ojos escaneaban la sala, controlando las salidas, evaluando a los demás comensales por puro hábito. Y vio la mirada en mis ojos, lo que los soldados llaman la mirada perdida. Esa mirada distante y desolada de alguien que lleva un peso demasiado pesado para poner en palabras. Él había visto esa mirada antes. Probablemente la había visto en el espejo. Había visto esa mirada en los ojos de sus hermanos. Beatriz me trajo los pancakes y los comí lentamente, meticulosamente, sin saborearlos realmente.
El calor de la taza de café en mis manos era un pequeño consuelo. Cuando terminé, señalé para pedir la cuenta. Beatriz se acercó, pero en lugar de una factura, me dio una cálida sonrisa. «Ya está pagado, cariño», dijo, asintiendo hacia el hombre. «Ese caballero pagó por ti». Miré sorprendida. El viejo marine me miró y me dio un pequeño, respetuoso asentimiento. Se levantó de su taburete y caminó hacia mí, sus movimientos rígidos pero deliberados. No me preguntó mi nombre, no preguntó qué me ocurría, no ofreció ningún consuelo vacío. Simplemente puso una mano callosa y firme sobre mi hombro. Su toque fue firme y estabilizador. Se inclinó ligeramente, su voz grave como un susurro. «Gracias por tu servicio, sargento», dijo, sus ojos encontrándose con los míos con una comprensión profunda. A veces, las batallas más duras son las que libramos en casa. Tienes que mantenerte firme. Y con eso se dio la vuelta y salió del diner, dejándome allí sentada, completamente atónita, con el calor de su mano aún sobre mi hombro. Por primera vez en días, la disciplina inquebrantable que había construido a mi alrededor finalmente se quebró. Una sola lágrima caliente escapó y trazó un camino por mi mejilla. No era una lágrima de tristeza o autocompasión, era una lágrima de una gratitud abrumadora, desgarradora. Un completo desconocido me dio más reconocimiento, más respeto y más compasión genuina en esos 30 segundos que mi propia familia me había dado en toda una vida. Él no me vio como una herramienta, no como la fuerte, sino como una hermana de armas, una igual, un miembro de la misma tribu unida por un código de honor no dicho. Sus palabras, «mantente firme», no fueron una sugerencia, fueron una orden de un guerrero a otro, y su simple acto de bondad no me hizo sentir más débil, hizo todo lo contrario. Fue como una cuerda de salvamento, un repunte repentino de la fuerza espiritual y emocional que pensé que ya se había agotado por completo. Recargó mi reserva, secó la lágrima con el dorso de mi mano y tomé una respiración profunda y calmada. La niebla de agotamiento y desesperación comenzó a levantarse, reemplazada por el enfoque claro y frío que conocía tan bien. Tenía mis órdenes. Era hora de regresar a la base. Era hora de prepararme para el contacto. La batalla en casa estaba a punto de comenzar. Después de aquel encuentro en el diner, regresé a casa con un nuevo sentido de calma. No era paz, aún no, pero sí una claridad fría y dura. La tormenta emocional había pasado, dejando un propósito silencioso y resuelto en su estela. Ya no había urgencia, ni más energía frenética. El plan estaba completo. La evidencia había sido recopilada, cifrada y respaldada en 3 ubicaciones separadas. El momento del ataque sería elegido por mí. Yo tenía el control. Pasé la tarde reclamando mi espacio, realizando una serie de rituales para imponer orden sobre el caos que había invadido mi vida. Limpié la casa meticulosamente, frotando hasta que el persistente olor del perfume de Claudia desapareciera, dejando solo el aroma fresco del pulimento de limón y el antiséptico. Desmonté mi rifle de servicio, limpiando cada componente con eficiencia practicada. El familiar olor del aceite de armas llenando el aire. Coloqué mi uniforme de gala, cepillando cualquier mota de polvo, alineando las arrugas con precisión militar. Este era mi ritual previo a la misión. Me estaba preparando para la batalla, tanto mental como físicamente. El silencio de Marcos y Claudia en los últimos días había sido revelador. Sabía que no era el silencio de arrepentimiento o culpa, era el silencio de la arrogancia. Estaban operando bajo la suposición de que yo era ajena, de que su secreto estaba a salvo y de que yo seguía siendo la misma esposa, predecible y obediente que siempre había sido. Cometieron un error crítico que pronto sería fatal. Me habían subestimado profundamente. Pensaban que jugaban contra una esposa, pero estaban a punto de descubrir que estaban en guerra con una soldado,
Justo cuando terminaba, mi teléfono sonó, rompiendo el silencio. El identificador de llamadas mostraba Marcos. Tomé una respiración profunda, centrada, la misma que tomo antes de irrumpir por una puerta. Deslicé para contestar y activé la aplicación de grabación de llamadas. «Hola, Marcos», dije, mi voz perfectamente nivelada. La suya al otro lado era insoportablemente dulce, un tono azucarado que me hizo revolver el estómago. «Elena, cariño, solo llamaba para ver cómo estás. Sé que has estado tan ocupada con el trabajo últimamente, pero no olvides que la familia es lo más importante», comenzó, con descendencia en cada palabra. Mi mente lo marcó inmediatamente. Táctica, preocupación fingida para establecer una base de normalidad. Siguió su voz rebosante de falsa simpatía. «Este fin de semana es la fiesta del 40 aniversario de mamá y papá. Sabes lo que significa para ellos. Se sentirían devastados si no nos presentamos juntos como un equipo». Táctica, aprovechando un evento familiar importante para aplicar presión emocional y culpa. Ya le dije a Claudia que podría ayudarnos a elegir un regalo sorpresa para ellos. Táctica, insertando descaradamente a la co-conspiradora en la conversación para probar reacciones y normalizar su presencia. Cada palabra que decía era un movimiento calculado en un juego psicológico que conocía demasiado bien. Escuché en silencio, mi mente diseccionando su estrategia con fría indiferencia. Esto era una técnica clásica de interrogatorio, algo sacado de mi entrenamiento SIER, supervivencia, evasión, resistencia y escape. Un captor a menudo intentará crear una falsa sensación de normalidad, usando apelaciones emocionales y la apariencia de amabilidad para romper la resolución de un prisionero. Intentan hacerte creer que la conformidad es el único camino razonable. Marcos no era solo mi esposo infiel. En ese momento era mi captor y me estaba tratando como una tonta. No solo me traicionaba, me estaba insultando la inteligencia. La rabia dentro de mí no estalló, se comprimió, se enfrió, endureciéndose en una astilla de hielo afilada en mi pecho. Él pensaba que esto era una negociación. Estaba equivocado. Dejé que el silencio colgara en el aire durante un momento, lo justo para incomodarlo. Luego respondí, mi voz completamente carente de la emoción que intentaba provocar. «Estaré allí», dije, cada palabra clara y precisa. «Tenemos que hablar, los tres». La falta de emoción pareció desconcertarlo. Esperaba lágrimas, o ira, o acusaciones. No esperaba una aceptación clínica y calmada. «Oh, sí, claro», tartamudeó, claramente tratando de recuperar su compostura. «Genial, nos vemos entonces», colgó, probablemente aún creyendo que había gestionado la situación con éxito, que su pequeño drama doméstico seguía bajo su control. En cuanto la llamada terminó, me levanté. Eso fue todo, la gota que colmó el vaso. Su impresionante arrogancia, su intento de usar el aniversario de mis propios padres en mi contra, había borrado cualquier último rastro de duda que pudiera haber tenido. No se arrepentían, estaban conspirando, planeaban estar a mi lado en un evento familiar sagrado, sonriendo para las fotos, mientras continuaban su sucia aventura a mis espaldas. Iban a convertir la celebración de toda una vida de lealtad de mis padres en un escenario para su propio teatro repugnante de mentiras. Fui a mi escritorio y abrí el archivo maestro en mi portátil, el que llevaba el nombre de Operación Caída. Redacté un nuevo mensaje de texto en mi teléfono Burner, dirigiéndolo a Marcos y Claudia. El mensaje fue corto y directo. Resumen de la misión. Mi casa. 1900 horas esta noche. Estén allí. Esto no es una solicitud. El plan estaba listo. La evidencia había sido recopilada, cifrada y respaldada en 3 ubicaciones diferentes. El momento del ataque sería elegido por mí. Yo tenía el control. Pasé esa tarde reclamando mi espacio, realizando una serie de rituales para imponer orden sobre el caos que había invadido mi vida. Limpié la casa de manera meticulosa.
frotando hasta que el persistente aroma del perfume de Claudia desapareciera, dejando solo el olor fresco del pulimento de limón y el antiséptico. Desmonté mi rifle de servicio, limpiando cada parte con eficiencia practicada. El familiar olor del aceite de armas llenando el aire. Coloqué mi uniforme de gala, cepillando cualquier mota de polvo, alineando las arrugas con precisión militar. Este era mi ritual previo a la misión. Me estaba preparando para la batalla tanto mental como físicamente. El silencio de Marcos y Claudia en los últimos días había sido revelador. Sabía que no era el silencio de arrepentimiento o culpa, era el silencio de la arrogancia. Estaban operando bajo la suposición de que yo no me daba cuenta, de que su secreto estaba a salvo y que yo seguía siendo la misma esposa, predecible y sumisa de siempre. Cometieron un error fatal. Me subestimaron profundamente. Pensaban que jugaban contra una esposa, pero estaban a punto de descubrir que estaban en guerra con una soldado. Justo cuando terminaba, el timbre de la puerta sonó, rompiendo el silencio. Marcos entró, con una máscara de confianza arrogante en su rostro. Seguía interpretando el papel del esposo, ligeramente molesto, pero finalmente indulgente. Incluso intentó hacer una broma. «¿Qué tal la reunión secreta, sargento?», preguntó con una sonrisa burlona, tratando de retomar el control de la situación. No sonreí, ni siquiera reaccioné. Simplemente señalé hacia el sofá de cuero. «Siéntate». Mi tono, plano y carente de calidez, borró la sonrisa de su rostro. Se sentó. Unos minutos después, el timbre de la puerta sonó nuevamente. Era Claudia, luciendo nerviosa, con los ojos recorriendo la habitación antes de posarse en Marcos, en una silenciosa súplica de ayuda. Él le ofreció una sonrisa débil y tranquilizadora, pero no llegó a sus ojos. Yo ya había preparado el campo de batalla. La sala estaba ordenada, esterilizada, impersonal. Sobre la mesa de café había dispuesto 3 vasos bajos con 3 grandes cubos de hielo en cada uno, con una botella de bourbon al lado. Mi portátil estaba abierto, con la pantalla apagada. El aire en la habitación estaba cargado con una tensión tan densa que parecía palpable. Me mantuve de pie, vestida con un conjunto limpio y nítido de fatigues militares. Mi postura era perfecta, como en un desfile. En esa sala no era una esposa ni una hermana. Era la oficial al mando. Ellos no eran familia, eran subordinados, convocados a una audiencia disciplinaria. Dejé que el silencio se extendiera por un minuto entero, observando cómo se retorcían antes de comenzar. «Bienvenidos», dije, mi voz tan calmada y medida como si estuviera dando un informe en el Pentágono. A este informe posterior a la acción sobre el fracaso sistémico de este matrimonio y nuestra relación familiar. Sus caras se quedaron pasmadas por el impacto. La mandíbula de Claudia cayó y la fachada confiada de Marcos se desmoronó en confusión. No les di tiempo para recuperarse. Tema, engaño y traición coordinados. Continué, mis ojos clavándose en cada uno de ellos por turno. Tomé mi teléfono, que estaba conectado a un pequeño altavoz Bluetooth en la mesa. Presioné play. Los sonidos de mi hermana gimiendo el nombre de mi esposo llenaron la habitación, amplificados e innegables. La cara de Claudia se puso blanca como un fantasma. Marcos parecía haber sido golpeado físicamente, su boca abierta en incredulidad atónita. Tras 15 segundos del audio más condenatorio, presioné pausa. El silencio que siguió fue más ensordecedor que la grabación misma. «Evidencia acústica», afirmé sin emociones. Luego, giré el portátil hacia ellos, pulsé la barra espaciadora y la pantalla se iluminó con la primera diapositiva de una presentación simple y brutal. Era una captura de pantalla de una factura de hotel de Arlington para una suite de lujo en un fin de semana en el que Marcos se suponía que estaba en California. Clic. La siguiente diapositiva,
un mapa señalando la ubicación de un apartamento privado en Arlington, alquilado bajo un nombre falso, pero pagado con la tarjeta corporativa de Marcos. Clic. La última diapositiva de esta sección, una serie de fotografías de alta resolución de los dos, besándose apasionadamente en la acera justo afuera del edificio del Capitolio de los EE. Finalmente, Marcos encontró su voz, un sonido desesperado y sofocado. Elena, espera, ¿puedo explicarlo? Levanté una sola mano, un gesto que lo calló al instante. Negativo, el momento de las explicaciones ya pasó. Claudia, predeciblemente, se disolvió en lágrimas, el arma que había usado toda su vida. ¿Siempre lo tuviste todo?, gimió, su voz espesa con una victimización practicada. La carrera, el respeto de papá. Yo nunca tuve nada. Solo quería ser feliz, al menos una vez. Dirigí toda mi atención hacia ella, mi mirada tan fría y dura como el acero. ¿La felicidad?, dije, mi voz baja y vibrante de furia contenida. No se construye sobre los escombros de las vidas de los demás. Eso no es felicidad, eso es parasitismo, y tu tiempo como parásita ha terminado. Presioné la barra espaciadora una vez más. Apareció una nueva diapositiva mostrando la cadena de correos electrónicos condenatoria, la que contenía la información filtrada del contrato. ¿Y esto?, dije, mi voz bajando a un susurro, es donde esta operación va más allá de la traición personal y se convierte en un asunto de seguridad nacional. El color desapareció de sus rostros. Las falsas lágrimas en las mejillas de Claudia se secaron, reemplazadas por una máscara pálida de terror genuino. Este era el momento del que mi instructor en la escuela de guerra especial me había hablado. No discutas con el enemigo. Preséntales la realidad innegable de su posición insostenible y luego míralos colapsar. Me aparté de la pared y comencé a caminar lentamente frente a ellos, como un depredador que rodea a su presa acorralada. El informe ha terminado. El veredicto ha sido emitido. A continuación están tus órdenes directas. Me detuve y miré directamente a Marcos. 1. Los papeles de divorcio han sido presentados. Citaron la cláusula de infidelidad en nuestro acuerdo prenupcial. Saldrás de este matrimonio sin nada. 2. Tienes 24 horas para abandonar esta vivienda militar. Tus pertenencias personales serán empaquetadas y enviadas a la dirección que elijas, sin importar lo remota que sea. Si no te has ido antes de las 1900 horas de mañana, mandaré a los policías militares a que te escolten fuera de esta base. Luego me giré hacia Claudia. 3. Estás permanentemente prohibida de esta propiedad y de cualquier otra propiedad que yo posea. Si intentas contactarme o acercarte a mí, presentaré una orden de restricción. Y 4, dije, mirando de un lado a otro entre sus rostros horrorizados. A las 800 horas de mañana por la mañana se entregará un paquete completo de inteligencia detallando tus actividades poco éticas y potencialmente ilegales a la junta directiva de cada uno de los patrocinadores corporativos de Claudia y al jefe de seguridad de la empresa de Marcos. Fue entonces cuando comenzaron a suplicar una torrentera patética y desesperada de «Elena, por favor, y no hagas esto, y nos estás destruyendo la vida». Pero ya no escuchaba, ya me había ido. Si alguna vez has tenido ese momento en el que finalmente te pusiste de pie y dijiste «ya no más», dale like para estar conmigo. Y si crees que la justicia vale la pena pelearla, sin importar el costo, comenta con una sola palabra: justicia. Caminé hacia la puerta principal y la abrí. Esto no es una negociación, dije, mi voz resonando con la finalización de una sentencia de muerte. Estas son las consecuencias. Tu misión era proteger a esta familia. Ambos fracasaron de manera espectacular. El informe ha terminado, dispersados. Después de que Marcos y Claudia salieron apresurados de mi casa, con los rostros grabados por el terror, no me quedé a saborear la victoria. La casa ya no era un hogar, era un objetivo despejado, un campo de batalla asegurado.
Quedarme allí se sentía mal. Necesitaba un nuevo puesto de mando, un lugar neutral para ejecutar la siguiente fase de la operación. Conduje durante 20 minutos hasta Southern Pines, la pintoresca ciudad vecina a Fort Bragg, conocida por sus campos de golf y su ambiente tranquilo de dinero antiguo. Encontré lo que buscaba, un bar de paneles de madera débilmente iluminado, un refugio bien conocido para oficiales militares retirados y veteranos. Era el tipo de lugar donde una mujer podía sentarse sola en una esquina y no ser molestada. Pedí un vaso de Macallan 18, una elección deliberada, un reconocimiento silencioso de que este era un momento significativo, y abrí mi portátil cifrado. Los suaves sonidos de un trío de blues en vivo en la esquina proporcionaban el ruido ambiental perfecto para el trabajo que tenía por delante. La fase de juicio había terminado. Ahora era el momento de la sentencia. Ya no había rabia ni dolor, solo un enfoque frío y claro. No había duda, no había piedad, solo existía la misión. Mi estrategia se basaba en un principio fundamental de la guerra de la información que había aprendido hace años. No atacas las fortalezas del enemigo, atacas sus centros de gravedad. Para Marcos, toda su carrera, toda su identidad se basaba en su autorización de seguridad de alto nivel. Para Claudia, su imperio cuidadosamente curado se había construido sobre el respaldo financiero de sus patrocinadores. Esos eran mis objetivos. Paquete de objetivos 1. Marcos. Su autorización de seguridad era su tabla de salvación. Abrí la información de contacto de Coronel López, U.S. Army, retirado. Era el oficial de seguridad de la instalación, el FSO, en la empresa contratista de defensa de Marcos. Lo más importante era que era un viejo amigo de mi padre, un hombre de una generación que veía el honor como una moneda no negociable. Salí al aire fresco de la noche para hacer la llamada. Contestó en el segundo timbre. «Elena, hija, ¿cuánto tiempo?», dijo, su voz cálida y familiar. La mía, en contraste, era pura profesionalidad, fría, precisa y directa. «Coronel, disculpe la llamada tan tarde. Estoy reportando una grave preocupación de seguridad relacionada con uno de sus empleados, Marcos. No usé su apellido. No hacía falta, y ciertamente no mencioné que era mi esposo. Esto no era una disputa doméstica, era un informe de seguridad. Expuse los hechos de manera calmada y concisa. El empleado en cuestión ha falsificado comprobantes de viajes federales para viajes personales, mantenido una relación inapropiada y no declarada con un subcontratista y, lo más crítico, ha comprometido información confidencial de contratos a través de una transferencia electrónica no autorizada. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Pude escuchar los años de experiencia en comando en ese silencio. Estaba procesando, analizando, conectando puntos. Cuando finalmente habló, el calor se había ido de su voz, reemplazado por un tono de acero frío. «Sargento», dijo, el título formal, un claro reconocimiento de que ahora esto era un asunto oficial. «Gracias por traer esto a mi atención. Considere el asunto resuelto. Dele mis saludos a su padre». La línea se cortó. Eso fue todo. No eran necesarias más preguntas. Él tenía toda la información necesaria para iniciar una revisión de seguridad inmediata. Sabía con total certeza que desde ese momento el acceso de Marcos a cualquier material clasificado quedaba suspendido. Su autorización de seguridad, la base de toda su vida profesional, acababa de ser congelada indefinidamente. El primer dominó había caído. Paquete objetivo 2, Claudia. Su marca como esposa de militar e influencer era su centro de gravedad, un imperio frágil edificado sobre una mentira. Regresé a mi mesa y abrí el archivo de inteligencia que había construido sobre ella. El mayor de sus patrocinadores era un banco nacional importante que se enorgullecía de sus estrechos lazos con la comunidad militar. Tenía la línea directa
con su vicepresidenta de Relaciones Públicas, una mujer astuta llamada Susana Fernández, a quien conocí en un evento benéfico en una base. Hice la llamada. Señorita Fernández, soy la sargento primero Elena Ruiz. Comencé, mi voz educada pero firme. Le hablo hoy en mi capacidad como soldado en servicio activo y como hermana de Claudia. Lamentablemente, debo informarle que la imagen pública que ella ha cultivado para su marca está en directa oposición a su conducta personal, que ha sido clave en la destrucción de una familia militar. Mientras hablaba, enviaba un correo electrónico protegido por contraseña. Le acabo de enviar un archivo con evidencia irrefutable que respalda esta afirmación. Añadí, creo que será de gran interés para el Comité de Integridad de su marca. La respuesta fue rápida y exactamente lo que había anticipado. Un silencio atónito fue seguido por el tono frío y calculador del control de daños corporativo. Sargento Ruiz, dijo, su voz ahora afilada y centrada. Estamos profundamente preocupados por esta información. Nuestra marca tiene una política de tolerancia cero para este tipo de comportamiento. Gracias por traer esto a nuestra atención. El contrato será cancelado, con efecto inmediato. Repetí el proceso 2 veces más con sus otros patrocinadores clave, una empresa de ropa y un servicio de entrega de kits de comida. Cada llamada fue un golpe preciso y quirúrgico. Los dominós caían ahora en rápida sucesión. Objetivo final, tierra arrasada. El último paso era asegurar que no hubiera recuperación, ni un camino de vuelta para ninguno de los dos. Abrí un cliente de correo electrónico, seguro y anónimo. Mi objetivo era un periodista que conocía por su reputación, un implacable reportero de investigación para un importante periódico nacional que se especializaba en descubrir la corrupción en la industria de la defensa. El correo que redacté fue una obra maestra de brevedad e implicación. Asunto, un consejo, cuerpo. Comienza a investigar los informes de gastos de los ejecutivos de alto nivel de la empresa de Marcos y sus relaciones con los subcontratistas, especialmente aquellos en el ámbito de los influencers. Hay un gran escándalo esperando ser destapado. No incluí nombres, no incluí evidencia, solo planté la semilla. Conocía la reputación de este reportero. Era como un sabueso, seguiría la pista. Este solo correo haría más que despedir a Marcos. Crearía una nube de sospecha sobre toda la empresa, haciendo que Marcos fuera radioactivo. Sería incluido en la lista negra, incapaz de conseguir empleo en la industria en la que había construido su vida, para siempre. Presioné enviar, luego cerré el portátil, tomé mi copa y vacié el último trago del bourbon suave y ahumado. El trío de blues tocaba una melodía baja y melancólica. Era la banda sonora perfecta. La sentencia estaba completa. La fase de ejecución de la operación había terminado. Todo lo que quedaba era observar las consecuencias. A la mañana siguiente estaba en mi escritorio en Fort Bragg, a las 800 horas, revisando los planes de clase para una próxima lección. El mundo fuera de mi oficina estaba calmado, ordenado y, felizmente, ajeno a la demolición sincronizada que había puesto en marcha menos de 12 horas antes. Yo había disparado los misiles, ahora solo quedaba monitorear los informes de impactos directos. El primer informe de impacto llegó por mensaje de texto de un antiguo colega que ahora trabajaba en la empresa de Marcos. Decía: el infierno acaba de desatarse aquí. No te creerás lo que está pasando con Marcos. En ese exacto momento, a las 8:30 a.m., Marcos estaba caminando por el vestíbulo de su edificio de oficinas, tratando de proyectar un aura de normalidad. Tenía un latte 20 en una mano y estaba asintiendo a los colegas. La imagen de un hombre en control. Acababa de recibir un correo electrónico convocándolo a una reunión urgente con Coronel López y Recursos Humanos, pero probablemente pensaba que era un procedimiento corporativo estándar, aunque molesto. Entró en la sala de conferencias y la sangre se le drenó de la cara.
El coronel López estaba allí, con una expresión sombría. El jefe de recursos humanos estaba allí, negándose a mirarlo a los ojos. Y sentados en la mesa de caoba pulida, había otros 2 hombres con trajes oscuros y conservadores que gritaban: «Gobierno federal». No hubo cordialidades. El coronel López ni siquiera le ofreció un asiento. «Marcos», dijo su voz plana, «ellos son investigadores de la Agencia de Contrainteligencia y Seguridad de la Defensa. Tienen algunas preguntas para ti sobre tus gastos de viaje y tus relaciones con los contratistas». Justo en ese momento el teléfono de Marcos vibró en su bolsillo. Era una alerta de fraude de su banco. «Aviso, tu cuenta conjunta ha sido congelada, pendiente de revisión». Él intentó apagar el teléfono, una gota de sudor recorriendo su sien. Cuando los investigadores comenzaron a hacer sus preguntas, un guardia de seguridad uniformado entró en la sala y dejó una caja de cartón sobre la mesa. Un segundo guardia desactivó silenciosamente la tarjeta de seguridad de Marcos desde una terminal remota. 15 minutos después, el hombre que había entrado como un respetado alto ejecutivo fue escoltado fuera del edificio como un criminal común, llevando el contenido patético de su escritorio en una caja bajo las miradas sorprendidas y curiosas de todos con los que había trabajado. Una carrera de 15 años se desintegró en 15 minutos. Mientras el mundo de Marcos se desmoronaba en Carolina del Norte, la onda expansiva alcanzaba Arlington, Virginia. Claudia acababa de despertarse en su elegante y sobrevalorado apartamento, probablemente desplazándose por su teléfono para ver las métricas de interacción de la mañana, pero en lugar de comentarios halagadores y likes, fue recibida por una tormenta digital. El primer correo era de su patrocinador más grande, el banco enfocado en lo militar. El asunto era frío y directo, terminación inmediata del contrato. El cuerpo del correo era aún más brutal, citando una violación de la cláusula moral y exigiendo el reembolso inmediato de su adelanto trimestral más reciente. Antes de que pudiera procesarlo, llegó otro correo y luego otro. La marca de ropa, el servicio de entrega de kits de comida, todos terminando sus contratos con efecto inmediato. Sus socios comerciales, los fotógrafos y administradores de redes sociales que la ayudaron a construir su fachada, la inundaban con mensajes de texto llenos de pánico, exigiendo saber qué estaba pasando. Ella luchó por abrir su página de Instagram, el santuario cuidadosamente curado de su vida ficticia como la esposa perfecta de un militar. Era una zona de guerra. Los comentarios de sus últimas publicaciones, antes llenos de emojis de corazones y elogios, ahora se inundaban de acusaciones y repulsión. La noticia corría rápido en la cerrada comunidad militar online. Los rumores ya estaban en el aire y sus seguidores, las mismas personas en las que había construido su imperio, se volvían contra ella a una velocidad asombrosa. Su reino digital se estaba quemando en tiempo real. Mientras tanto, en mi tranquila oficina en Fort Bragg, mi teléfono vibró. Era una llamada de Claudia. Dejé que fuera al buzón de voz. Unos segundos después, apareció la notificación de un nuevo mensaje. Puse el teléfono en mi escritorio, encendí el altavoz y continué trabajando mientras su voz, aguda e irreconocible, llenaba la sala. Ya no estaba la dulce y sumisa chica. En su lugar estaba una extraña histérica y desesperada. «Elena, ¿qué hiciste?», chilló, su voz quebrada por los sollozos. «Me están demandando. Mis patrocinadores me están dejando. Estoy arruinada. No puedes hacerme esto. Soy tu hermana. Por favor, Elena, llama y diles. Diles que todo fue un malentendido. Te lo ruego». Escuché el mensaje entero, mi rostro completamente impasible. Cuando su desesperado y entrecortado «por favor» finalmente terminó, levanté el teléfono. Mi pulgar permaneció suspendido sobre la pantalla un segundo antes de presionar un solo botón, borrar. Sin titubeos,
sin arrepentimientos. Para mí, la persona en esa grabación ya no existía. Al mediodía, el último misil encontró su objetivo. El artículo de mi contacto periodista salió en un sitio web de noticias de defensa muy respetado. Era una obra maestra de destrucción profesional. No mencionaba a Marcos por su nombre, por supuesto, pero no hacía falta. Describía con meticulosidad una investigación interna en curso sobre un alto ejecutivo de una importante empresa contratista de defensa en Carolina del Norte, el uso indebido de fondos corporativos y graves violaciones de seguridad. En el pequeño y cerrado mundo de la industria de la defensa, los detalles eran lo suficientemente específicos como para que todos supieran exactamente de quién y de qué se trataba el artículo. Marcos no solo fue despedido, sino que ahora estaba públicamente desacreditado, en la lista negra. La puerta a su mundo entero se cerró, se trabó y se soldó para siempre. En menos de 24 horas, las vidas que habían construido sobre mentiras y traición fueron desmontadas de manera sistemática y completa. Sus carreras, sus finanzas, sus reputaciones, todo reducido a cenizas. La misión fue un éxito. El campo de batalla estaba despejado. En los días posteriores a la detonación, un extraño y pesado silencio descendió. Los mensajes de voz frenéticos y suplicantes de Claudia se detuvieron. Los mensajes de texto enfurecidos y acusatorios de Marcos cesaron. Simplemente desaparecieron, tragados por las consecuencias que ellos mismos habían creado. La guerra había terminado, el campo de batalla estaba en silencio, pero no sentí la euforia de la victoria que había esperado. En su lugar sentí un agotamiento profundo, de alma. No era físico, era una fatiga espiritual. El tipo que llega después de una larga y brutal campaña. Había ganado, pero el precio de la victoria fue una parte de mi propio pasado, una parte de mi propia identidad, que ahora estaba muerta y enterrada. Me encontré vagando por las habitaciones de mi casa, una casa que ahora era completamente, inequívocamente mía. Pasé mi mano por el brazo del sofá donde Marcos solía sentarse o miraba el espacio vacío en la pared donde solía colgarse un retrato familiar. Los objetos seguían siendo los mismos, pero ahora estaban vacíos, despojados de su significado. Ya no provocaban recuerdos, solo un dolor sordo y vacío. Ya no eran más que cosas, madera, tela y cristal. Los fantasmas habían sido exorcizados, pero se habían llevado consigo la historia de la casa, dejando atrás un museo estéril y silencioso de una vida que ya no me pertenecía. Entonces, una tranquila tarde de sábado, mi teléfono sonó. La pantalla mostraba una foto de mi padre, de pie, orgulloso, con su uniforme de gala. Sabía que esta llamada llegaría. Era el último encuentro inevitable de esta guerra. Dejé que sonara 3 veces, tomé una respiración profunda y contesté. Elena, la voz de mi padre era firme, cargada con una desaprobación formal que conocía demasiado bien. ¿Tu madre me lo contó todo? No puedo creerlo. Esperé. Contuve la respiración, esperando las palabras que había deseado toda mi vida. Una palabra de consuelo, un reconocimiento de mi dolor. Que al fin me dijera, estoy orgulloso de ti por defenderte. Pero nunca llegó. Sé que estás herida, Elena, continuó, su tono pasando de la ira a una especie de cansada lección. Pero ella sigue siendo tu hermana. La sangre es sangre, la familia es perdón. Te has pasado de la raya. Estás destruyendo esta familia, tu madre ha estado llorando durante días. Cada palabra era un cristal rompiéndose en una herida abierta. El mismo patrón familiar que me había destruido una y otra vez se repetía una vez más. Incluso ahora, después de todo lo que había soportado, después del robo descarado y la humillación pública, seguía siendo yo la culpable. Seguiría siendo la fuerte, la que debía absorber el dolor, perdonar lo imperdonable, mantener unida a la familia, incluso cuando ella misma me estaba envenenando.
No veía a una hija traicionada. Me veía como una soldado que había quebrantado el rango, una subordinada que había desobedecido la regla no escrita de que la felicidad de Claudia siempre sería el objetivo principal. Escuché pacientemente, sin interrumpirlo ni una sola vez. Dejé que dijera todo lo que necesitaba decir. Cuando terminó, un pesado silencio colgó entre nosotros. Fue en ese silencio que recordé una cita que había encontrado en una conferencia de Brené Brown online. Ella dijo: ser claro es ser amable. Ser incierto es ser cruel. Era hora de ser amable conmigo misma. «¿Papá?», dije, y mi voz estaba extrañamente calmada, firme y sin el tono suplicante que siempre había usado con él. He pasado toda mi vida siendo la fuerte para esta familia. He pasado mi vida haciendo espacio para los sentimientos de Claudia, ignorando los míos propios. He cumplido mi deber como hija y como hermana, una y otra vez. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran, creando un espacio para lo que tenía que venir después. Ahora tengo un nuevo deber, un deber primario, y ese es mi deber conmigo misma. Tomé una respiración más. Era como el aire más limpio y puro que jamás había respirado. Los perdono. Los perdono por ser débiles, egoístas y crueles. Perdono a Marcos por ser un cobarde y perdono a Claudia por ser un parásito. Pero el perdón no significa reconciliación, no significa que los deje regresar a mi vida para seguir haciéndome daño. El perdón es para mí. Es dejar ir el peso de mi rabia para que finalmente pueda seguir adelante. Perdono, pero no olvido. La línea está trazada. Adiós, papá. Colgué antes de que pudiera responder. No le di oportunidad para discutir, para sermonearme, para seguir culpándome. La conversación terminó. La relación, tal como había existido, terminó. Después de colgar, no lloré. Sentí una extraña y silenciosa paz que se asentó sobre mí. El peso más grande acaba de ser levantado de mis hombros. La lucha de toda una vida por su aprobación, su reconocimiento, su amor, finalmente terminó. Me liberé de la carga de sus expectativas. Me liberé a mí misma, entré en mi estudio y me senté en mi escritorio, el centro de mando de mi guerra personal. Abrí la carpeta maestra en mi portátil por última vez. Operación Caída. Dentro estaban todas las armas que había reunido: el archivo de audio, las fotografías, los estados financieros, los correos electrónicos. Todo mi arsenal. Con una mano firme, arrastré toda la carpeta hasta el icono de la papelera en mi escritorio. Luego moví el cursor sobre el icono. Hice clic derecho y seleccioné Vaciar papelera. Una pequeña ventana de confirmación apareció. ¿Está seguro de que desea eliminar estos elementos permanentemente? Un clic final y todo desapareció. La guerra había terminado de verdad. No porque el enemigo hubiera sido destruido, sino porque finalmente elegí salir del campo de batalla. Elegí mi propia paz. Un año después, el cielo sobre Montana tiene un azul perfecto, imposible. Estoy sentada en el porche de una pequeña cabaña de troncos alquilada, con una taza de café caliente entre mis manos. Frente a mí, las majestuosas montañas Absaroka atraviesan el horizonte, con sus picos aún cubiertos con un toque de nieve incluso en pleno verano. Este es el lugar para el que esos 2 boletos de avión fueron, el viaje que había planeado para celebrar una promoción y un futuro que resultó ser una mentira. Pero ahora, sentada aquí, sola, no me siento solitaria, me siento completa. El aire es fresco y limpio, lleno con el aroma de los pinos y la tierra húmeda. Aquí hay un silencio profundo, no el pesado y opresivo silencio de mi antigua casa, sino el quieto y vital silencio de la naturaleza. Es el sonido de la libertad absoluta. La vida ha cambiado de formas que nunca podría haber imaginado. Mi rol como instructora en la Escuela de Guerra Especial ha sido más gratificante de lo que jamás imaginé. Pero mi mayor logro del año pasado no estuvo marcado por una condecoración formal, ni una placa en la pared.
sucedió los jueves por la noche, en un rincón tranquilo de una cafetería cerca de la base en Fort Bragg. Todo comenzó de manera orgánica. Una joven sargento de otra unidad se me acercó después de un ejercicio de entrenamiento, pidiéndome consejo sobre cómo lidiar con un superior condescendiente. La invité a tomar un café. La siguiente vez trajo a una amiga. Pronto tuve un pequeño grupo informal de jóvenes mujeres militares que se reunían conmigo cada semana. Nunca hablamos sobre tácticas ni armamento. Hablamos sobre la vida. Hablamos sobre lo que significa ser una mujer fuerte en un mundo aún dominado por hombres. Hablamos sobre lidiar con el sesgo, sobre equilibrar las enormes demandas del deber con la vida personal y sobre la presión asfixiante de siempre ser más dura, más fuerte y mejor que los demás solo para ser vista como igual. Nunca les conté la historia completa de la Operación Caída. No hacía falta, simplemente compartí las lecciones. Hablé sobre la importancia vital de establecer límites, de definir tu propio valor y de entender que tu valía no está determinada por la opinión de nadie más, ni de tus jefes, ni de tus parejas, y especialmente no de tus familias. Aprendí una cita de la gran Maya Angelou que se convirtió en mi principio guía. Puedo ser cambiada por lo que me sucede, pero me niego a ser reducida por ello. Mi propio trauma, la herida más profunda de mi vida, no fue un golpe fatal. Se transformó en un faro que ayudaba a otras mujeres a navegar sus propias aguas traicioneras. Eso se convirtió en mi verdadero legado. Hace unas semanas, mientras pasaba el dedo por mi teléfono, vi una publicación en redes sociales de una vieja conocida. Era una foto espontánea de Claudia. Estaba trabajando detrás del mostrador de un diner en algún pequeño pueblo olvidado en el Medio Oeste. Parecía más vieja de lo que era, su rostro marcado por una tensión permanente y cansada. La leyenda decía que el rumor era que ella y Marcos solo duraron unos meses en el camino, su desesperación compartida convirtiéndose rápidamente en una amarga culpa mutua por su espectacular caída. Miré la foto durante un largo momento, buscando alguna emoción dentro de mí. Triunfo, pena, venganza. No sentí nada. Era como mirar una foto de una extraña, de una vida que nunca viví. La rabia, el dolor, la traición. Todo se había ido, borrado por el tiempo, la distancia y una elección deliberada de dejarlo ir. Eran solo fantasmas de otro mundo. Cerré la aplicación, tomé una profunda bocanada de aire fresco de la montaña y los dejé desvanecerse. El crujido de las llantas sobre la grava me sacó de mis pensamientos. Una camioneta polvorienta se detuvo y un hombre salió. Era un ex Navy SEAL que conocí durante un ejercicio conjunto hace unos meses. Llevaba 2 cañas de pescar y una amplia sonrisa fácil en su rostro que parecía coincidir perfectamente con el cielo grande que nos rodeaba. No hablamos del pasado, no hablamos de viejas guerras ni viejas heridas. Hablamos del futuro, del sendero en la montaña que planeábamos recorrer mañana y de la trucha cortada que esperábamos pescar en el río Yellowstone esta tarde. Más tarde, cuando el sol comienza a caer detrás de las montañas, pintando las cumbres con tonos ardientes de naranja y morado, nos sentamos en el porche, cada uno con una cerveza fría en la mano. Levanté mi botella, el vidrio fresco contra mi palma. No estaba brindando por la venganza. No celebraba una victoria sobre mis enemigos. Estaba brindando por mi propio renacimiento, por una vida que estoy definiendo a mis propios términos. Una vida construida no sobre las expectativas de los demás, sino sobre mi propia base de honor, resiliencia y una paz duramente ganada. La misión final está completa y estoy lista para lo que venga. Y ahí es donde estoy hoy, bajo este gran cielo de Montana. Mi guerra ha terminado, no porque haya destruido a mis enemigos, sino porque elegí construir mi propia paz. Tu historia es diferente. Las personas, los lugares, el dolor.
pero la batalla por recuperar tu vida es una que todos entendemos. Si mi viaje ha significado algo para ti, dale like para mostrar tu apoyo, suscríbete para más historias de resiliencia y únete a una comunidad que sabe lo que significa mantenerse firme.